van a ver un pasito más adelante cuando vean lo que es evaluación terapéutica, que es una herramienta muy valiosa en términos de las experiencias de las personas con esos ítems. ¿Sí? En lo concreto, piensen que son 567 ítems, y acá no lo veo a Juan Sebastián, no sé si está aquí, pero lo que trajo Juan me encantó, como lo dijo, que realmente es más cercano, esos ítems pueden resultar más cercanos. Y en mi experiencia, en mi casuística y en la de muchos colegas también, realmente hay ítems que al responderlos las personas vivencian cosas muy relevantes de su historia. Tengo múltiples anécdotas a compartir, anécdotas, viñetas con pacientes, pero un paciente que llegó preguntándose por qué tengo tan baja autoestima, ¿sí? Realmente se le hacía hasta difícil hablar en la sesión, en la entrevista. Y cuando trabajamos en M22, le pregunto si había habido algún ítem que en particular le hubiera generado algo especial y me dijo que el ítem de mi papá es una buena persona. Mi papá es una buena persona, entre paréntesis, si falleció, mi papá era una buena persona. Ese es el ítem. Dice, me costó mucho responder ese ítem y en alguien que prácticamente no hablaba de sí mismo, me empezó a contar lo que había pasado con ese padre, ¿sí? Y me pudo compartir que era un papá que de alguna manera nunca sabía cómo iba a reaccionar. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando llamaban por teléfono y él estaba durmiendo la siesta, yo nunca sabía si avisarle o no. Alguna vez me pasó, y recuerdo de muy chico, que fui a avisarle a mi papá, a tal, Pepito, y mi papá me dijo, ¿cómo me vas a venir a despertar y a decir eso? Bla, bla, bla? Y me pegó un sopapo. Otra vez atendí, le dije que mi papá no estaba, y mi papá me dijo, ¿cómo puede ser que no me avises? Ese llamado era muy importante, bla, bla, bla", y me pegó un sopapo. ¿Sí? Es el mismo padre que, por ejemplo, lo había golpeado un día porque estaban arriba del auto y jugando, él muy chiquito, de 3 años, ¿sí? Toca la palanca de cambio y dice, vas a romper el auto y también le había pegado. ¿Sí? De alguna manera, en relación a la pregunta de él, de qué me pasa que tengo tan baja autoestima, hasta me cuesta hablar con gente, yo poder relacionar toda esa historia, ¿sí? Con esa pregunta, ¿sí? Todo lo que hacía estaba mal. Y esas experiencias que realmente son un trauma complejo, ¿sí? Acompañado de otra serie de situaciones en la escuela, de fallecimiento de la abuela que lo protegía, de este padre muy loco. Y a partir de ese ítem, dice, y hay algo que siempre he pensado y que recién ahora me doy cuenta. Y logra entender que ese papá, que era por momento tan divino y por momento tan sacado, porque también él se acordaba de el padre jugando con él a la pelota, abrazándolo y demás, dice algo que ahora me cae la ficha de mi hermana más grande, que me dio a entender y que puedo entender ahora, era mi papá no consumía y mi papá no consumía. Y terminó de darse el papá, ¿sí? Y fíjense el disparador. El disparador fue ese ítem. Entonces, ahí hay algo de la potencia de estas técnicas en establecer experiencias personales, en fomentar, en ser triggers, disparadores de experiencias personales muy logrado establecer el vínculo previamente para que la persona sienta. Es una técnica hermosa para trabajar esto e intervenciones espontáneas que podemos ir haciendo, que en este caso la intervención fue relacionar la pregunta con las experiencias y trabajar sobre el sentimiento de yo estoy mal y qué tan mal estaba mi papá. Que él pueda decir mi papá es cocaína,
tiene que ver exactamente con poder decir, no es culpa mía, no soy yo el que está mal, que viene mal de fábrica, sino que es mi papá, que no sabía, no se podía regular cuando estaba con abstinencia de cocaína. ¿Sí? Digo, eso fue muy sanador, les aseguro que eso, que él pudo trabajar en esa sesión, no porque se los asegure yo, si bien noté la siguiente sesión, vino y habló cosas que era muy difícil escucharlo. ¿Sí? Es más, había intentado varias terapias y los terapeutas medio que le decían, bueno, no estamos avanzando, no sé si tiene sentido, ¿no? Porque él no hablaba. ¿Sí? Realmente eso, que él se haya podido sacar eso encima, esa propia existencia, de alguna manera que venía de tan chico, fue muy relevante. Él después me lo dio especial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tiene esta técnica también de valiosa. No solamente toda la evidencia científica que planteamos a través de los 1000 ítems, de lo bien contestada, de lo especial que es en términos de lo que evalúa, sino también en lo valioso que es en términos de las experiencias de las personas con esa técnica. ¿Sí? Ok, ok. Bien, Profe, a ver, esto es un poco lo que diga. hablábamos en el primer texto que nos dio la profe de la terapia o de manera colaborativa de hacer de esto de intercambiar la experiencia con el paciente. Porque si el test por ahí no es lo mismo que lo que te pasó a vos, que estabas llevando adelante la terapia y pudiste desarrollar ese tema con esa persona. Si la técnica la toma un evaluador que después lo deriva a un profesional, por ahí no es tan enriquecedor como si se hace así como en forma colaborativa, ¿no? Eso está buenísimo lo que planteas, Ale. Ese era un paciente derivado para evaluación, ¿vos sabés? Por uno de estos terapeutas que decía, che, no estoy avanzando porque no habla. ¿Sí? O sea que no estaba haciendo terapia conmigo. Estábamos haciendo un proceso de evaluación que el colega que me lo derivó, evaluación terapéutica, lo que yo trabajaba. Ah, ok, perdón, entonces te tendría que haber preguntado primero. No, No no, digo no, más. está No me muy hagas. bien. Pero ¿sabés por qué te lo respondía? Lo que más me interesa es, dejo un segundito en mi familia, un segundito. Disculpen. Em, Decía Ale que estaba buenísima la pregunta y que a propósito te compartí esto no para decirte estuviste mal en no preguntarlo, solamente que muchas veces entendemos que en realidad es una terapia. Es una terapia en tanto y en cuanto uno genera las condiciones vinculares, y lo van a ver con Nicole y conmigo, yo también voy a participar en alguna de las clases sobre evaluación terapéutica, que lo importante es cómo establecemos ese vínculo. ¿Sí? Y entonces eso es lo que posibilita. En este caso es un vínculo triangular donde estábamos completamente comunicados, terapeuta, paciente y yo. Los tres estábamos en comunicación. ¿Sí? No es que el paciente venía a mí por... ¿Sí? Los tres estábamos en comunicación. ¿Sí? Por eso, pero es muy valiosa tu pregunta. Lo que yo te quería decir es, estaba haciendo un proceso de evaluación, desde una perspectiva colaborativa. Sí, eso sí. Sí, profe, perdón, pero a mí lo que me parece que a veces, por ejemplo, la figura del evaluador, que es
solamente se sienta a tomar la técnica, es como una relación fría, como que no existe el Totalmente. vínculo, como que no hay una conexión. Entonces me pareció que vos estabas haciendo esto, generando el vínculo para que él pueda abrirse a partir de esa pregunta, que es una Totalmente. pregunta disparadora para cualquier persona. O sea, todos sabemos que nuestro papá es buena persona, pero por ahí podés recordar algo que te hace dudar, pero eso lo desarrollás o lo podés hablar cuando existe un vínculo con el terapeuta, no con un Está X que te toma. buenísimo, está buenísimo, Ale, lo que traes, te agradezco y es una de las cuestiones que vamos a tratar, veamos un poquito de evaluación en ámbito clínico, concretamente como intervención, porque justamente uno tiene mucho esa idea de que el evaluador es una suerte de autómata, robotito, ¿sí? Que administra test y trata de ser lo más, eh, digamos, lejano a la persona. Ojo, administro el Rorschach, administro el MPI-2, administro cuestionarios, de los que ustedes vieron, el PIT-5, el de autoestima de Rosenberg, administro todos esos y soy, ahora, completando la técnica, me dice, uy, esta no sé qué, obviamente anoto y después que hacemos la administración estándar, hacemos esto que se llama exploración extendida. Después, primero lo hacemos bien estandarizado, no robot. Seguimos dándole soporte a la persona, pero no es que este diálogo se dio cuando llegó al ítem 300 y pico que dice mi papá es una buena persona. No, cuando terminó, relevamos la experiencia y ahí sube. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Buenísimo, buenísimo. Después lo vamos a ver más en profundidad. Volviendo al MP2, yo lo que quería traer principalmente es la potencia del MP2, la experiencia interna de las personas respondiendo a esos 567 ítems. ¿Sí? Hay un montón de ítems que son muy relevantes. El de mi papá o mi mamá es una buena persona, son los dos ítems están, son grandes disparadores y te podría decir que debo tener como, no sé, 10 15 casos que justo ese ítem lo traen solos, ¿sí? Pero después hay muchos otros ítems que son muy valiosos y la experiencia de la persona completando esto es muy valiosa. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora a seguir trabajando, ya no con el MPI-2 en términos de qué es, sino metámonos un poquito más en detalle y más técnicos con el MPI. ¿Sí? Lo primero es, ¿cómo pasamos, a ver si se acuerdan de esto, cómo pasamos de la persona completa 567 ítem verdadero o falso, cómo lo pasamos a puntaje T? ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre tenemos un puntaje bruto y un puntaje transformado? Hay veces que es percentil, hay veces que es puntaje Z, hay veces que es puntaje T. Lo que más me interesa de esto es contarle dos cosas. Una, el puntaje T compuesto que usa el MPI-2 permite que siempre los puntajes del MPI-2 se leen en términos de elevaciones igual para todas las escalas. Es decir, que de alguna manera por arriba de T65 empiezan a aparecer las patologías. ¿Sí? Dos, que alguien lo dijo, está la escala K. Esta de acá, ¿la ven? Sí, ¿no? La escalita acá. Esta escala acá, que está entre las tres básicas de validez, para obtener puntaje bruto del resto de las escalas, hay varias de ellas, como la de hipocondriasis, la de desviación psicopática, la de psicastenia, la de esquizoidía, la de hipomanía, que se les agrega una parte de K. ¿Sí? En este caso se agrega la mitad de K, en este caso 0,4 de K, acá se agrega directamente el puntaje bruto de K, acá también. ¿Sí? Entonces, el puntaje bruto que vamos a obtener, el puntaje T, ¿sí? Es
el puntaje de la escala más el porcentaje de K adicional. ¿Ok? Esto para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hay dos escalas que se calculan distintos. Dos escalas. Brin y Trim. Brin se llama inconsistencia por respuesta variable. ¿Y qué es lo que hace Brin? Busca ítems que son muy parecidos, ¿sí? Pero opuestos. Ejemplo, generalmente me despierto fresco y descansado por las mañanas, o mi sueño es irregular e inquieto. Una cosa con la otra no va. ¿Qué es lo que hace esta escala Brin? Releva las inconsistencias. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, fíjate si el ítem 3 es verdadero y el 39 también es verdadero, hay algo que no hay. Pues no podés dormir bárbaro y a la vez dormir irregular inquieto, ¿no? Hay una contradicción, hay una inconsistencia. Entonces, en general, son, cuando son ítems de igual sentido, entonces si uno es verdadero y el otro es falso, suma un punto. Otros casos, si los dos son verdaderos, suma un punto. ¿Sí? Otros casos, si los dos son falsos, suma un punto. Pero lo importante es que releva las contradicciones. ¿Sí? ¿Ok? Profe. Esta escala es muy relevante, porque esta sí nos anula el protocolo. Nos dice, si esta escala concretamente está por encima de T74, BRIM es muy inconsistente a lo largo del protocolo. Hay dos opciones. Honestamente hay dos opciones. Una, la persona está muy desorganizada, es inconsistente ella. En este momento, ejemplo, brotes psicóticos, psicosis desorganizada, etc. Dos, ¿sí? O un estado, un episodio maníaco. Dos, lo respondió demasiado rápido, al azar, no prestó atención a los ítems, con lo cual cualquiera de los dos nos dice que lo que nos vamos a encontrar es cualquier cosa, probablemente bastante distinto de lo que la persona realmente es. Esta es la única escala que realmente es de validez, o que, si querés, en realidad es de que invalida el protocolo. El resto nos dice el estilo con el que respondió, consciente o inconscientemente. Como dijo, ¿se acuerdan la Perito? Dijo, si quieres mostrarse más enfermo, si quieres mostrarse más saludable, consciente o inconscientemente. Esto también es parte de lo interesante de la MPI-2, sobre todo en el ámbito jurídico forense. Profe, ¿Ok? Sí. ¿y el test se le puede tomar en dos momentos diferentes a la persona? Porque quizás, bueno, esa Muy bien. inconsistencia quizás también se da por el cansancio que se debe a estos 500 y pico de Está ítems. buenísimo. Está buenísima la pregunta. Para eso fíjate que tenés muchos ítems que van hasta la primera mitad. ¿Ves? Todo hasta acá, todos son de la primera mitad. Estos son de la primera mitad, esto también. Tenés un montón de ítems de la primera mitad y la otra mitad de la segunda mitad. Entonces, de alguna manera lo que vos podés hacer es, vamos a ver otras dos escalas. Una se llama F, que ya la conocen, y otra se llama FB o FBAC. ¿Qué quiere decir? La F llega hasta la 370, la FB arranca en la 280 y llega hasta la 567. Si tenés mucha diferencia entre F y FB, quiere decir que si FB se eleva mucho más que F, la persona se cansó a medida que iba respondiendo. Hay otra opción más, pero ahora Claro, después y la a eso vemos. se debe la Pero más, respuesta azarosa, digamos, de la persona. en cambio, Brin
te dice, a lo largo de todo el protocolo fue muy azaroso. O está muy desorganizada la persona, lo que sea no te sirve el perfil. No te pongas a analizar ni interpretar esto porque... ¿sí? Ok. Después tenés otra que se llama Trin. Fíjense cuál es la gran diferencia de Trin. ¿Qué compara? Pares de ítem siempre iguales, siempre verdadero y verdadero, siempre falso y falso. ¿Por qué? Porque hay dos estilos personales. Uno se llama aquiescente. Deben conocer gente que te dice sí, sí, a todo que sí. ¿No? Vos decís, no, lo que pasa es que vos sos tan rubio, impresionante, sí. Claro, que esa cosa morocha que tenés vos, sí. Ok, está. ¿Sí? Eso se llama aquiescencia. ¿Sí? Posta, ¿eh? Hice un ejemplo exagerado, pero igual le podés decir, o sea, vos sos tan sociable, sí. Y vos sos tan introvertido, sí. ¿Sí? Es re complejo el trabajo con personas aquiescentes en terapia. Ojo con lo que decís, cómo lo decís, en qué momento le das lugar. Tirás un Está buenísimo porque todas mis interpretaciones son bárbaras, porque todos me dicen que sí. No, no es así. ¿Ok? Está. Entonces, esas personas tienden a responder, incluso siendo inconsistentes, sistémicamente como verdad, y los oposicionistas como falso. ¿Sí? Esta no invalida el protocolo. Lo que te dice es, ojo, porque puede ser que algunas escalas estén un poco elevadas por su propia esencia. ¿Sí? Ok, vamos. Esas son las únicas dos. ¿Sí? Bien, ¿cómo interpretamos? Más o menos así. ¿Sí? Arriba de T65, las escalas básicas son lo que se suele llamar el rango clínico. Acá aparecen características que pueden ser más cercanas a lo psicopatológico, mientras que los puntajes por debajo de 40 son los que se suelen considerar como de puntajes bajos. 40, 45 para abajo son puntajes en general bajos. ¿Ok? El resto de los puntajes, sobre todo entre T50 y T65, ¿sí? Es lo que la mayoría de las personas tenemos de hipocondríacos, de depresivos, de psicopatones, de todo eso. Son características que compartimos la mayoría de las personas. ¿Vamos? Bárbaro. Vamos ahora a la otra parte, ¿sí? Que tiene más que ver con cómo lo interpretamos. Vamos a meternos ahora en profundidad con la interpretación. ¿Sí? Un segundo. Mal. Lo primero que vamos a interpretar en el MPI 2, ¿sí? Tiene que ver con las escalas de validez básicas. L, F, K. ¿Ok? ¿Qué son? L, muy sencillo, se llama escala de lies, mentira. ¿Pero por qué? Porque son ítems que dicen del estilo de no siempre digo la verdad, algunas veces miento, alguna vez me enojé, ¿sí? En realidad, sí. Es esperable que a todos esos las personas respondan ¿cómo? No siempre digo la verdad. ¿Quién de ustedes nunca miente? Nadie levanta la mano. Qué mal este grupo, Dios mío. Es eso, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Es efectivamente, ¿sí? De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas como para hablar de ellas. A veces siento deseos de maldecir, de putear. De vez en cuando dejo para mañana lo que debería hacer hoy. A veces cuando no me siento bien estoy irritable. Algunas veces me enojo. Mis modales en la mesa no son tan correctos en mi casa como cuando salgo a comer afuera con otras personas. Cosas que hacemos todos, ¿sí? Ahora, ¿se imaginan que alguien pueda decir
no siempre digo la verdad. No, falso, yo siempre digo la verdad. Hay gente que pone falso ese ítem. ¿Por qué? ¿Qué puede movilizar a una persona a hacer eso? Uno, querer mostrarse mejor de lo que es. Quedar bien con el ¿Sí? que lo está evaluando también. Quedar bien con el que está evaluando. Es muy Estar a la moralista. defensiva, con las Es muy defensas. está a la defensiva o es muy moralista y le cuesta reconocer sus propias dificultades. ¿Sí? O bien personas de clase muy alta suelen puntuar alto acá porque tienen como esa cosa muy tradicionalista, correcta, etc. ¿Sí? ¿Ok? Con lo cual, fíjense que estamos hablando de defensividad, de querer quedar bien con el entrevistador, etc. Estamos hablando de estilos de respuesta. No estamos hablando de que invalida el protocolo. ¿Ok? F, en realidad, ¿qué quiere decir la escala free? ¿Sí? ¿Qué hicieron? En la escala F, juntaron la sintomatología más jodida o brava de los ítems. Son ítems que muestran sintomatología pesada, alguna muy psicótica. ¿Sí? Cuando estoy con gente escucho cosas muy extrañas que me perturban, a veces mi alma abandona mi cuerpo, ¿sí? Alguien ha estado tratando de envenenarme, algo no anda bien en mi cabeza, a veces estoy poseído por espíritus malignos. Fíjense, son ítems pesados. ¿Sí? Otros no tanto, sería mejor si casi todas las leyes fueran desechadas, sufro ataques de náuseas y vómitos, a menudo tengo pesadillas, a mi familia no le gusta el trabajo que he elegido. Bueno, esas no son tan pesadas, pero ¿qué es que se eleve F? Quiere decir que la persona dijo que tenía, que presentaba tanta sintomatología mayor que la mayoría de la gente, incluso de la población clínica. ¿Sí? Todos tenemos síntomas, si queremos, en términos del DSM. ¿No? No sé si les pasó, pero es una experiencia muy común en estudiantes de psicología, van leyendo un DSM, soy esto, soy aquello, soy lo otro. ¿Por qué? Porque ves que dentro de los criterios diagnósticos hay uno, dos, tres que vos tenés. Claro, porque sí, porque todos tenemos sintomatología. El tema de la escala F es que te dice que esa persona presentó mucho más sintomatología que la gran mayoría de la gente. Eso es lo que quiere decir F. Por eso le pusieron freaks a esa. Freak, de freaky, ¿vieron? De raro. ¿Sí? Por eso le pusieron así originalmente. Después se lo sacaron porque quedaba muy mal. ¿Sí? La escala F es muy buena relevando ¿qué? Relevando gente que exagera su malestar intencional o inconscientemente. En el ámbito clínico lo entendimos como un pedido de ayuda y muchas veces, sobre todo cuando está por encima de 100, nos permite pensar que quizás esa persona necesita una intervención más intensiva. ¿Ok? Profesor, una pregunta con esto, porque si F lo que hace que es que la persona se presenta con mucha sintomatología, pero ¿qué otra escala podemos ver si la persona, por ejemplo, está mintiendo y se está queriendo mostrar con esa sintomatología, aunque no lo está padeciendo en sí? Ujú. Si lo hace consciente o inconscientemente, Alex, excelente pregunta. No sabemos. Sí, profesor. No sabemos, Sí. no sabemos. Lo que sabemos es que en el ámbito clínico probablemente no esté mintiendo. En el ámbito jurídico forense, si vos estás haciendo una evaluación a un delincuente que está queriendo mostrarse Sí, a como, esto voy. o a Amber Lager, ¿cómo es? No, me sale la cerveza, pero bueno. Amber A, Heard, tendría que haber dado alto a ella. Amber Heard, que está diciendo, no, tengo estrés postraumático producto de los maltratos de... Después vean si pueden el video, porque es muy interesante el análisis que hace la perito. Muy, muy bueno, muy, muy preciso y, con y basada en evidencia, pero de alguna manera
Amber Heard probablemente elevaría esta escala y en un contexto jurídico forense donde no hay una demanda de tratamiento, ahí pareciera ser mucho más a propósito, consciente que inconsciente. ¿Sí, Alex? Bien. Y la escala K, que se llama de corrección por esto que vimos antes, ¿vieron que corrige ciertas escalas? ¿Sí? Por eso se llama de corrección. Pero en realidad es una escala que da cuenta, sobre todo, a veces mis pensamientos van más rápido de lo que puedo expresarlo, a veces siento que verdaderamente soy un inútil, nunca me he sentido mejor que ahora, ¿sí? Frecuentemente no puedo comprender por qué he estado tan irritable y malhumorado. Da cuenta de qué tanto la persona considera que tiene recursos para afrontar su vida. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Qué tanto la persona considera que cuenta con recursos para afrontar su vida? Esas tres escalas se combinan de manera muy linda, ¿sí? Y lo tenemos bastante claro, ¿sí? En cómo se pueden combinar, ¿sí? Denme un segundo, que les quiero compartir unos grafiquitos que armé, ¿sí? Estas son las combinaciones más típicas, ¿sí? L baja, fui muy sincero. Digo que me siento muy mal, que tengo mucha sintomatología. ¿Ven? ¿Se ve mi cursor? ¿Se ve el cursor mío? Sí, profesor. Sí. Ah, gracias. Yo no lo veo. Ok. Ahí ¿Acá? está. No, yo tampoco. Ahí está. Buenísimo. Gracias por avisarme. Entonces, no sé, fue muy honesto en el sentido de decir las dificultades que tiene en su vida. Reconociendo dificultades, que miente, que no siempre se porta bien, que por ahí dice malas palabras, etc. ¿Sí? Además, dijo que se siente muy, muy mal. Y además, dijo que no cuento con recursos, más bien con muy pocos recursos para afrontar mi vida. En el ámbito clínico, si vos ves que la persona además lo responde atento, y BRIM, y BRIM no está elevada, esto es un pedido de ayuda. La estoy pasando muy mal, porque tengo muchos síntomas y no estoy pudiendo afrontar mi vida. Esta persona necesita una intervención rápida. Y hasta acá, te diría, empezás a evaluar concretamente la necesidad de algún acompañamiento psiquiátrico. Ya si F está más alta, pensar en un hospital de día, en grupos terapéuticos, en internación. ¿Sí? En el ámbito jurídico forense, podemos llamar simulación, que es la persona exageró el malestar, dijo que no tengo ningún recurso para simular que está muy enfermo. Y quizás zafar de la cárcel y decir que en realidad maté a alguien porque estaba en una situación de un brote. O para decir estoy tan mal por las cosas que me hizo Johnny Depp. ¿Sí? Eso sería simulación. Simulan una enfermedad o una patología que no es real. ¿Sí? Acá fíjense qué es lo que pasa. Bueno, bastante honesto, dice me siento mal, pero puedo con mi vida. Tengo recursos para afrontar mi vida. Admiten problemas, pero se defienden ante ellos. ¿Será por cronicidad? ¿Será por subreporte? ¿No terminan de decir lo mal que le están pasando ahora sin recursos? ¿Sí? ¿Por qué está acá no tan baja? Este es otro tipo de perfil bastante típico de la cronicidad.
hay un cierto malestar, pero ando bárbaro en mi vida. ¿Sí? Vamos al contrario a este de acá, que veíamos, vamos al contrario a este. Soy bastante honesto, es decir, reconozco algunas dificultades en términos sociales, sobre todo, pero estoy bárbaro, yo, síntomas ninguno. Ni siquiera como la mayoría de la gente normal. Ni siquiera, menos todavía. Nada, nada malo. Y además, mirá la cantidad de recursos. ¡Fa! Me sobran recursos. ¿Sí? Esto, la verdad que en el ámbito clínico, lo primero que uno se pregunta es el vínculo. ¿Qué pasó en el vínculo? ¿Por qué si alguien que viene a buscar terapia, etcétera, responde así? ¿Sí? Yo tengo un problema epistemológico con la idea de resistencia o defensividad. Yo no creo que existan pacientes resistentes o pacientes defensivos. Lo que creo y sé que existen son pérdidas de la sintonía emocional con las personas. Muchas veces esa pérdida de sintonía la tuvimos antes de administrar el MP2 y la persona se muestra defensivo. En realidad lo que te está diciendo es, si yo me abro con vos, vos me haces doler. Muchas veces no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con esos malos terapeutas que lo hicieron sentir muy mal. O esos referentes de apego, padres, maestros, íntimos amigos, parejas, que los hicieron sentir muy mal cada vez que contaron lo que le pasaba. ¿Sí? Paréntesis, perdón, pero me cuesta leer que alguien pueda ser defensivo. No creo que exista eso, pero bueno, más o menos se entiende el concepto. Esto es esperable en laboral. En laboral, ¿qué querés que la gente te diga? ¿Que se siente mal, que te cuente sus problemas? No. Lo que queremos en laboral es que la gente diga que está muy bien y que tiene un montón de recursos, me va a ir bien en este trabajo. Está claro. Y en jurídico forense, esto es lo que llamamos perfiles de disimulación. ¿Qué es lo que hacen? Lo contrario a la simulación. Acá disimulan una efectiva patología. ¿Sí? Inclinación positiva, no reporta problemas y cuenta con recursos. Acá hay que evaluar la cronicidad también. Y la inclinación negativa, que se suele llamar defensivo ingenuo, porque se muestra como, che, socialmente me quiero mostrar bien, pero alguito de problemitas reconozco, pero la verdad es que no estoy pudiendo, ¿sí?, con los recursos que tengo. ¿Sí? Vamos, esos son los típicos perfiles del FK. A esto le agregamos BRIN y TRIN, pero rápidamente quería llegar a... ¿Dónde lo tengo? Bueno, acá. ¿Sí? Esto nos permite dar cuenta de tres tipos de respuestas distintas. Aleatoria, BRIN elevado, no interpretamos. Buena imagen, sobredimensionados, defensivos, deseabilidad social o simulación. ¿Sí? Que en general se muestran como F baja, K alta. Mala imagen, sobredimensionados, pero por el otro lado, por mostrarme muy mal. ¿Sí? Exageración o invención de síntomas o problemas, que son dos dimensiones distintas. Una es la exageración y otra es los inventos. ¿Sí? En una la exageración es un pedido de ayuda, che, la estoy pasando recontra mal. En el otro es, estoy inventando esto para beneficio mío, ámbito jurídico forense. ¿Ok? Buenísimo. Bien, ¿cómo sigue la interpretación del MMP2? Esto que veíamos recién nos permite inicialmente entender una cosa bien básica que se las voy a mostrar acá. ¿Sí? Dicho mal y pronto, nosotros tendríamos tres escalas de validez.
¿no? LFK. Si nosotros tenemos estos puntajes en el LFK, ¿qué quiere decir? Está sintiéndose muy mal y no tengo recursos en mi vida. En el ámbito clínico, ¿sí? En el ámbito clínico, ¿con qué nos vamos a encontrar en las escalas básicas? Las 10 escalas básicas que van del 1 al 0. Hipocondriasis, depresión, histericismo, desviación psicopática, masculino-femenino, paranoia, psicastenia, esquizoidía, hipomanía y introversión social. ¿Con qué nos vamos a encontrar si nosotros consideramos los puntajes de corte entre 65 y 50? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que esas escalas, ¿dónde van a estar? Y lo más probable que sea algo más bien así. ¿Sí? Es decir, muchos puntajes muy elevados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de esto tenemos lo contrario? ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Tenemos lo contrario acá. Tenemos L elevado, F bajo y K alto. ¿Qué quiere decir? No tengo sintomatología, estoy bárbaro y no sé la cantidad de recursos. ¿Qué va a pasar con las escalas básicas? Lo contrario. Vamos a tener lo que se suele llamar un perfil sumergido. ¿Sí? La evidencia muestra que en estos casos incluso estos picos los podemos leer como realmente características sobresalientes de las personas. Es decir, que lo que podemos hacer es bajar estos puntajes, ¿no? De alguna manera sería este el artilugio. Un segundo, a ver si puedo. Bajar estos puntajes, así y así, dando cuenta que en realidad el perfil sería más bien así. ¿Ok? ¿Se entendió? Que esos picos realmente darían cuenta de características sobresalientes y patológicas de las personas. De alguna manera, a ver si lo logro hacer, lo mismo podemos hacer en el caso contrario que habíamos visto antes. ¿Sí? Más bien inverso, esos picos son los que realmente son características sobresalientes y no todos. ¿Ok? Eso es una forma de leer el MPI-2 considerando que estas escalas de validez nos brindan información de cómo respondió la persona y no que invalidan el protocolo. Todo esto que estamos hablando ahora, con una salvedad importante, siempre BRIN es menor a T74. ¿Sí? Es decir, la persona no fue inconsistente en su red. ¿Ok? Bien. Dicho esto, ¿sí? Vamos a ver un caso. Es más, vamos a ver el caso que ustedes tienen para trabajar y van a tener que analizar para la semana que viene. Piribiribim, lo tenía por acá abierto. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, Ahora sí. sí, ahí se ve. Gracias. Bien, ¿qué tenemos acá? El FK. ¿Cómo es esto?
fue bastante honesto, reconoció, reconoció unos temas sociales en los que no es bueno, pero no muchos, ¿sí? Y ya más llevando bastante bien su vida, ¿sí? ¿Ok? Acción positiva. ¿Sí? Nada, una permite entender que estas elevaciones son bastante reales para la persona, ¿sí? Depresión, histeria, todo. ¿Cómo interpretamos esto? Ah, depresión tiene 85, quiere decir que es depresivo. ¿Sería así? No, Lógicamente, de ninguna manera es así. Déjenme decírselos y por favor, esto es re importante. Los nombres de esas escalas no tienen nada que ver con lo que evalúan. Están relacionadas, pero no es eso, ¿sí? Concretamente, déjenme contarles, lo que quisieron hacer Hathaway y McKinley fue que las escalas básicas del MMPI-2, que están basadas en las categorías diagnósticas de Kraepelin principalmente, ¿sí? Ellos creían que esas escalas iban a estar todas así y que iba a subir una sola y que esa sola era, supónganse, esquizofrenia, ¿sí? Soy malísimo escribiendo con esto, pero supónganse esquizofrenia, la escala 8. Esto quería decir que el paciente era esquizofrénico. Esa fue la ilusión de Hathaway y McKinley. ¿Con qué se enteró? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué es lo que pasa siempre? En el mejor de los casos tenés una, dos elevaciones. Si no tenés una, dos, tres, cuatro. Con lo cual dijeron, ok, claramente las elevaciones no tienen que ver con el diagnóstico, sino que, y acá viene, ¿por qué el MMPI-2 no tiene sustento teórico, no tiene validez de constructo? Porque la única teoría que ellos tenían no se demostró, que era la de la nosografía crepeliana, con algo de Bloiler y algunos aportes propios de Minnesota. ¿Sí? Por eso no tiene una teoría de base el MMP2, sino que una vez que se encuentran con esto dijeron, ah, no evalúa diagnósticos, no evalúa cuadros clínicos. ¿Qué evalúa? Rasgos de personalidad. El MMPI-2, rasgos de personalidad, tanto patológicos como normales. Ese es el 2. El 1 era solo patológico. En el 2 agregaron ítems para que pudiera ser también evaluar personalidad normal. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿sí? Queda claro que esos nombres que venían de una nosografía no describen la escala. ¿Sí? No la describen, de ninguna manera describen la escala. La verdad que no. La verdad que no. ¿Sí? Lo que hacen, ¿sí? Es describir una serie de características psicológicas que presentan las personas, ¿sí? De rasgos de personalidad que presentan quienes elevan esas escalas. Es eso. Es eso. ¿Ok? ¿Sí? Vamos. Por ejemplo, si vamos a la escala de depresión o la escala de hipocondriasis, ¿qué releva la escala de hipocondriasis? Y releva cuestiones que van desde síntomas somáticos, desde mucha queja,
mucha queja, ¿sí? Una cosa muy autocentrada, un poco narcisística, ¿sí? Insatisfacción general asociada a la queja, pero no releva exactamente que si alguien es hipocondríaco. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, cuidado uno, no interpretamos las escalas por su nombre. Cuidado dos, no interpretamos escalas individuales en las básicas. Profe, Po- ¿le puedo hacer ¿Poder una repetirlo? pregunta? ¿Eh? Perdón. Hablaron dos en paralelo. Perdón. Sí, yo quería hacer una pregunta y el compañero quería que lo repita, lo que acaba de decir. Ok. Brenda, ¿haces tu pregunta, por Sí, favor? entonces, si por ejemplo en el gráfico que mostró recién que dio elevado la escala de depresión, yo podría confirmar mi hipótesis de que esta persona es depresiva con otro test, por ejemplo con el inventario de Beck, por No. ejemplo. Integrando la información, ahora vamos a ir. No. Si hay algo que evalúa bárbaro el MP2 es depresión. Ok. ¿Eh? Lo evalúa bárbaro y te dice si es una depresión de ahora, de hace tiempo, etc. ¿Sí? Lo que Profe, pasa es que no quiere decir que la escala 2 elevada yo la tengo que leer como depresión, no, como alguien que es muy autocrítico, que siente mucha culpa, que es infeliz, que se siente infeliz, que se siente con poca esperanza, que se siente bastante disfórico. ¿Sí? Sí, no sé quién más habló. yo, profe, perdón. Porque acá en el perfil, bueno, usted dijo que no podemos evaluar por sí sola, ¿no? Cada una de estas escalas, pero por ejemplo, acá hipocondría dio elevado, o sea, la preocupación por la salud, y después también psicastenia. O sea, yo, por ejemplo, viéndolo así, de esa forma, no puedo generar una hipótesis y decir, bueno, esta persona está depresiva. No, así como lo acabas de leer, no. Pero si vos decís, che, las más elevadas son la 2, la 7, ¿sí? Claro. La 8, la 6, ¿sí? Ahí es otra cosa. La Porque yo 0. estoy tomando en cuenta que la persona, o sea, no trató o sea, no mintió Fue muy en honesta. la prueba. Pero Claro. les cuento qué es lo que pasa con el MP2. Que como justamente se encontraron con que no elevaba una escala, la investigación más jugosa que hubo a partir de ahí fue entender cómo son las combinaciones de escalas. ¿Sí? Es lo que se llaman los code type en inglés, o perfiles de las básicas. ¿Sí? No sé con qué libro, no me acuerdo con qué libro lo vieron, Nicole, ustedes al MPI. Con el de Casullo, Ok. el manual de Casullo. ¿Cómo es que lo nombra ella? Eh, ¿Perfiles de las básicas? ¿Puede ser que lo nombra? sí, perfiles. Ella tiene todo un apartado donde nombra, ahí es donde aparece lo de la triada neurótica y demás. Ujú. Pero no me acuerdo bien el nombre exacto. Ustedes tienen como material de esta cátedra un texto que es hermoso y se lo recomiendo fuertemente, que es el texto de Isidro Sanz, ¿sí? Quien fuera titular de esta cátedra, pero además secretario académico de la carrera, ¿sí? Que es este texto, que lo que le da, a diferencia del texto de Casullo, es una mirada mucho más clínica, en varios sentidos, con aportes de Caldwell, además de que realmente brillante Isidro. Es muy, muy recomendable, lo usaba mucho él, ¿sí? Él tenía mucho uso, por ahí Casullo no trabajaba tanto en el campo aplicado. Entonces yo lo recomiendo muchísimo a este tema, más allá de que a este texto, más allá de que el de Casullo es bárbaro, Casullo en sí era bárbara. Eh, pero aquí tienen una parte, un apartado, ya voy a llegar. Ti, 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 pam, 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 pam. Esta parte.
configuraciones y códigos del perfil de las 10 escalas básicas. Entonces te dice cómo interpretar las combinaciones de 2 o más escalas. Esto fue lo que se empezó a estudiar y qué es lo más jugoso. ¿Qué pasa? A ver, estas personas que elevan la 1 y la 2, como las dos más elevadas, ¿cómo son? Y se encontraron con que en general presentaban características muy similares, pero muy parecidas. ¿Sí? Nosotros estamos buscando la combinación, perdón, las dos más elevadas, en el caso comerciante, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que poner acá cuáles son las elevadas, diríamos que la 7, ¿sí? Perdón, no sé si ven acá, si Castaña es la 7, es la más elevada. ¿Cuál le sigue? La 2. La 2, ¿cuál le sigue? La 8, ¿cuál le sigue? La 6, ¿sí? Perdón, no le sigue la 6, le sigue la 0, le sigue la 6 y le sigue la 1. ¿Ok? La 1 está muy poquito elevada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las más relevantes sobre todo? La 7, la 2 y la 8 son las que están más elevadas de todo. Si vamos al texto y buscamos la 2772, ¿sí? Vamos a encontrar una descripción. Y luego tenemos, mira, 278 y combinaciones. Combinaciones quiere decir 278, 728, ¿sí? Las personas pueden presentar una pauta de inestabilidad emocional, ¿sí? Caracterizada por ansiedad, tensión, malestar, depresión, fobias y rasgos obsesivos compulsivos. Indecisas, ¿sí? Rígidas, falta de confianza y baja autoestima, continuamente preocupadas, ¿sí? Que suelen reaccionar exageradamente, muchos dan cuenta de dificultades para dormir, ¿sí? Suelen ser pesimistas, ¿sí? Algunos también desesperanza, ¿sí? Introvertidas, tímidas, apartadas, carentes de habilidades sociales, particularmente con el sexo opuesto, ¿sí? Hasta acá es la lectura del perfil 278, que encima, fíjense, en lo social, introvertidas, tímidas, aparentes y carentes de habilidades sociales, incluye la elevación de la escala 0 también. Porque la escala 0 de introversión social en estos puntajes tiene que ver exactamente con eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Algunas Nosotros reglas. en, Sí, ay, sí, perdón, Nicole. no, justo quería agregar esto de que nosotros en técnicas solíamos hacer, los que tomaron el MMPI tenían que hacer la interpretación primero individual de cada una de esas escalas y el perfil era visto como más, como un agregado extra. Acá tomamos en cuenta los perfiles, las combinaciones, digamos, de cada una de esas escalas. Realmente esa estrategia pedagógica que vieron en Técnicas 2 es excelente. ¿Por qué? Porque entendiste cada escala. ¿Viste qué eleva? Pero es muy poco apropiada y no está, y no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que interpretar escala por escala elevado, eso no hay que hacerlo. ¿Sí? Todos los manuales del MP2 te dicen interpretar ese perfil, por lo menos de las dos más elevadas. ¿Sí? En este caso, el perfil 278 es súper común en la clínica, súper común en la clínica, por eso está el 2780 incluso. Piensen que combinatorias tenés millones. Con esas 10 escalas las combinatorias posibles de elevadas, ¿sí? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esa combinatoria, ¿sí? de posibilidades, ya es similar a la cantidad de seres humanos en la Tierra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que interpretamos.
la combinación de las escalas. ¿Eh? Lo que hicieron en Técnicas 2 está bárbaro, Nicole, porque es como la primera aproximación al MMPI-2 y es espectacular en Sí, sí, términos sí. pedagógicos, impecable. ¿Sí? Pero digo, en términos profesionales, que ya acá damos un pasito más, se interpreta el perfil, ¿sí? O los códigos, el perfil de códigos elevados, ¿sí? Salvo que tengas una sola escala elevada. Ahí interpretas la escala. Profe, ¿Sí? yo también me había quedado con eso porque cuando me tocó hacer la del perfil del sujeto, de la persona a la cual yo le había tomado, me saltó todo elevado. Entonces yo empecé una por una a desglosarla y fue un choclazo y no sabía que había estas combinaciones que está buenísimo. Porque es como Totalmente. que uno mira ya el perfil y va mechando a ver la 2, la 7 y vas buscando y está genial, te ahorra un montón, aparte. Totalmente, totalmente. Y además te podés encontrar con perfiles como este. Mira, mira. Te muestro este perfil. Profesor, una pregunta. Y por ejemplo, este Dame un segundo, perfil que de... cierre la respuesta. Perfil 2442. El perfil 2, ¿qué es? Autocrítica, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, mucho malestar. El 4, ¿qué es? No es autocrítico, no siente ansiedad, no siente culpa. Entonces, y sin embargo, este es un perfil muy común. Este es un perfil súper común. Dice acting out más seguido de culpa. De culpa, exactamente. Son perfiles donde las personas tienden a tener actings, ¿sí? Y me importa todo un carajo, y después de tener el acting, de última me mando, sienten un nivel de remordimiento muy elevado. Salvo que la persona haya sido metida en cana hace poquito. Entonces la 2 es reactiva ante la privación de libertad y la 4 da cuenta de que es una persona con recursos psicopáticos. Esa es la excepción de este perfil. Pero si no, esto me lo encuentro en la clínica. Les puedo presentar de las últimas 5 evaluaciones terapéuticas que hice, 3 tenían este perfil. ¿Eran psicópatas? Para nada, personas hermosas en el mundo, luchándola con mucho malestar encima, con una fuerza de espíritu hermoso, que no tenían nada de psicopatones. Y Es que, manía, profe. ¿eh? Hipomanía o manía. Algo hipomaníaca, una de las pacientes era bipolar, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, pero la otra nada que ver, ¿eh? La otra una chica de 24, 25 años, hiper exitosa, con un cargo muy alto en una empresa internacional de renombre, o sea, una mina sobresaliente, muy piola, que sí algunos recursitos psicopatones usaba en su trabajo, pero la verdad que la pasaba muy mal, pobrecita, muy, muy mal. Un nivel de miedos, etcétera, nada. Hermosa persona, además, hermosa persona, muy sensible también. Ok, entonces, esto que les contaba es el ejemplo de por qué no podemos leer por escala. Porque nos vamos a encontrar con perfiles paradojales. ¿Sí? Por eso se lee las elevaciones conjuntas. ¿Ok? En el caso corriente, si vamos, ¿qué vamos a tener que interpretar? Lo que acabamos de leer, el 278 que incluye la 0. Y después vamos a decir, che, y además algo pasa por acá. ¿Sí? En la escala 6. Entonces leemos la escala 6. ¿De qué habla la escala 6? De sensibilidad en los vínculos, de personas que son muy reactivas, ¿sí? Suspicaz. Entonces vamos a poner, lo más importante es lo anterior. Y esto, che, puede aparecer algo de esto. Son distintos grados de certeza. ¿Saben lo que se dice? Que el perfil de MP2, es decir, son 2 o 3 escalas más elevadas, casi que deberíamos incluirlo en un informe. Es de tal grado de certeza, es tan robusta esa interpretación, hay tanta investigación, tanta
tantos miles de casos que se investigaron sobre esos perfiles y que da la casualidad que siempre presentan esas características, que sería raro que vos te encuentres con alguien que eleve la 2, la 7 y la 8 y no tenga esas características. Es muy raro. Puede pasar, pero en estos casos tenés que tener mucha evidencia de que la persona no es así. Si no, lo más probable es que sea así. De todas las técnicas, probablemente esto, perfil de códigos del MMPI-2, es decir, aquellas escalas más elevadas, sobre todo si son las únicas elevadas, debe ser de la información de mayor grado de certeza que tenemos de todas las técnicas que usemos. ¿Sí? ¿Nos quedamos con eso? No, también interpretábamos la 6, le dije, la 1 estaba muy poquito elevada, creo que ya tenemos muchas características de la persona, quizás hay algo ahí de preocupación por la salud, como decía una compañera, lo tenemos en cuenta. Pero yo lo que suelo hacer en los cuadros es, pongo en un color lo que es muy claro y muy evidente, y algo que tiene menor grado de certeza lo pongo en otro color. Entonces, que hay cosas que son tan precisas que para generar la hipótesis necesito articular más claramente. ¿Ok? ¿Se entendió con esto? Ahora, les hago una pregunta a ustedes. Cuando leíamos el perfil, decíamos que comerciante es una persona que se preocupa continuamente, que le falta confianza, que tiene baja autoestima, que vive con ansiedad crónica, tensión, depresión, fobias, compulsiones. ¿Y se acuerdan que cuando mirábamos el perfil de comerciante, dijimos, che, no se siente tan mal, puede sobrellevar su vida? ¿Qué opinan? ¿Puede tener o querer aparentar algo positivo? No quiere aparentar eso. Tendría que ser más baja la F y más alta la K. Es como que él realmente lo vive así, ¿eh? Todo eso que me pasa, lo reconozco, realmente, pero no me siento tan mal, no estoy tan tremendamente mal, y más o menos la vida cotidiana la sobrellevo. Hay una contradicción ahí entre ¿Cómo resolvemos esa LFK y... contradicción, Alex? Muy bien, hay una contradicción. ¿Qué hipótesis podemos generar para resolver esa contradicción? Si es una contradicción dentro de la misma técnica. Yo diría que algo muestra, qué sé yo, por ahí. Seguro que sí, recontra, un montón. Y que la pasa realmente con una ansiedad así de crónica, con semejante nivel de preocupación constante. La vida de esta persona no es fácil, ¿eh? Pero hasta ahora la ha sobrellevado, la ha manejado, digamos. Exactamente. O se acostumbró a vivir con eso. Ah, me encantó lo que acabas de decir. Una de las hipótesis posibles es la cronicidad de este cuadro. Puede ser una distimia, o sea, que está apuntando a... Bueno, muy bueno. Yo digo, la distimia es el trastorno casi constante de los taxistas. Vieron que siempre está todo mal, qué sé yo, pero los tipos salen todos los días, laburan como 15 horas en el taxi, hacen un montón de cosas, cada tanto se ríen, tienen familia, pero vos los escuchás y es un garrón todo. Y siempre está todo mal, y viste que el pelado hace todo mal las calles, acá lo que hay que hacer es tal cosa, te dicen, ¿no? Está todo mal. Pero la verdad que es admirable que estando todo tan mal, esa gente haga 12 horas de manejar el taxi en esta ciudad. Dios mío. ¿Sí? Esa es bien la distimia, ¿no? Muy bien, muy bien. Una distimia cronificada. Ese es un ejemplo. Está bueno. Acá lo que tenés como componente muy marcado, la escala 7, típicamente la escala de ansiedad, que fíjate es la más elevada, hay un componente de mucha preocupación. La distimia tiene solo la parte más bajón.
Acá tenés como ansiedad constante, preocupación constante. Bien ansiógeno también. ¿Sí? Ok. Por suerte el MMPI-2 además nos brinda otras escalas, ¿sí? De las que yo quiero sobre todo resaltar una, ¿sí? Que se llaman, o dos si se quiere, escala de contenido y componente de contenido. ¿Sí? Las de contenido, ¿qué son? ¿Se acuerdan? De alguna manera la estructura del MMPI-2 es más o menos así. Tengo un grafiquito para esto, para acompañarme, es más o menos así. Escalas clínicas son, a mí me gusta llamarlo así, constelaciones, cuadros clínicos, grande agrupación de sintomatología, mientras que tenés, y muchas de ellas sin que la persona necesariamente sea consciente de eso. Las de Harry Lingos, que se llaman de componentes de las básicas, las suplementarias y las de contenido son como empiezan a diferenciar partes de eso. ¿Sí? Dentro de la depresión no es lo mismo la disforia, que la anedonia, que la desesperanza, que la intencionalidad o planeación suicida. Son distintos componentes dentro de la depresión. ¿Sí? Que a eso, finalmente, a lo más concreto, llegamos con las de componentes de contenido. ¿Sí? Los test racionales van al revés. Se crean con esto y van hacia acá. Y van subiendo y obtenemos dimensiones. El MMPI-2 se creó exactamente al revés. Ítems que no era esto, no son síntomas observables, concretos, entonces son otra dimensión, son cosas, palabras, frases, que generaron escalas clínicas básicas y que después se fueron desarmando hasta llegar a lo concretito del síntoma, en las de componente contenido. Ahora, hay una cosa muy importante de las escalas de contenido. ¿Qué es lo más importante de las escalas de contenido? Dos cosas. Que son muy precisos los nombres respecto a lo que evalúan. Ansiedad evalúa ansiedad, obsesividad evalúa indecisión, depresión evalúa depresión, no sé, cinismo evalúa cinismo, etc. Enojo evalúa enojo, tal cual. Pero lo segundo, las escalas básicas son construidas a partir de los primeros 370 ítems. Las de contenido van más bien algunas, pero sobre todo en los últimos 200, 250 ítems. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ítems de las escalas de contenidos son obvios. Tienen lo que se llama elevada validez de facie o validez aparente, no sé cómo la vieron Nicole en técnicas 1, validez Sí, aparente o validez de aparente. facie. Mencionamos las dos, sí, sí. Por lo general me siento nervioso, eso es ansiedad. ¿Sí? Suelo tener una visión negativa o negra de mí mismo, eso es depresión. Suelo desconfiar de las personas, eso es cinismo. ¿Ok? Esos ítems son muy obvios. Entonces es distinto a lo que veníamos hablando de las escalas básicas. Ya no evalúa solamente cómo se percibe y algo más subyacente. Las escalas de contenido evalúan cómo las personas se perciben a sí mismas. Supongamos que lo tenemos a comerciante y le decimos a comerciante, estas son las escalas de contenido de comerciante. Y la verdad, comerciante, que vos, parte de lo que te pasa es que sentís mucha incomodidad social,
Concretamente, si vamos a las de componente de contenido, se abren dos, SOT 1 y SOT 2, si se ven. SOT 1 es introversión, no es timidez, es introversión. Entonces, en general sos muy introvertido. No es que tengas timidez, es que sos introvertido. ¿Sí? Que vos tenés dificultades en el trabajo, que en general te sentís bastante bajoneado, puntualmente lo que más sentís, ¿sí? Algo de falta de energía, pero sobre todo disforia, dificultad en disfrutar las cosas. Sentís como no le encontrás el gusto. ¿Sí? Si le decimos a comerciante ese y le decimos que además suele estar muy tenso, ansioso, preocupado, nos va a decir, ah, tal cual. Eso es lo que yo soy. ¿Sí? Es decir, releva muy bien las escalas de contenido, cómo se percibe la persona. Las suplementarias, a diferencia de las de contenido, son unas escalas que nos brindan información suplementaria, muchas veces, por fuera de lo que nos brindan las básicas. ¿Sí? Estas dos primeras son los dos primeros factores que surgen del análisis factorial de las básicas. Nos dicen algo y nos dicen que la persona en general es muy evitativa, más bien de las personas que aparecen reprimida, introvertida, etc. Es la represión de Freud. Esta represión es la represión más vulgar. ¿Sí? Que tiene dificultades de atención, de concentración, ¿sí? Y que además, dentro de introversión social, esto sería casi como las de Harry Lingos, de introversión social, los componentes de las básicas, es mucho más marcado, ¿sí? Lo que refiere a la evitación social que la alienación respecto de sí y de otros. ¿Ok? Que además tiene muy baja fuerza yoica, muy baja. Siente que sus recursos, en realidad que los recursos no están bien. ¿Ok? Eso es lo que nos agrega las escalas suplementarias. Ahora, nosotros vamos a ver que muchas veces, ¿sí?, las técnicas las vamos a describir como potenciadoras de la empatía. No sé si estás por ahí, Ale, todavía. Estás ahí, gracias todavía a los que están. Ya vamos a ir cerrando en breve. Pero hablamos de potenciadores de la empatía en términos que nos permiten entender lo que le pasa a las personas, a los dilemas de la persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los colorcitos y las formas que yo decía, bueno, esto te lo permite entender un inventario, esto la entrevista? Bueno, el MMPI-2 es una forma, tenemos que, nada, los invito a pensarlo así. Es una forma de ponernos los zapatos de las personas y caminar con esos zapatos. Y no son los zapatos que tenés hace un par de años que te calzan justo en el pie. Si querés, son esos zapatos que te duelen, que te aprietan, que capaz que hasta pisaste, tenés una piedra adentro, que capaz que pisaste un clavo y te pincha por momentos. Es ese zapato de nuestros pacientes. ¿Sí? Y yo suelo hacer esta invitación a caminar con esos zapatos el día de un paciente cuando tenemos esta interpretación. ¿Sí? Una vez que vemos este MMPI-2, ¿qué se imagina? ¿Cómo es un día? Les cuento que esta persona tiene 42 años, tiene estudios secundarios, la universidad la abandonó y que está a cargo de un comercio que era familiar, ¿sí? Y que el padre se está como corriendo y que está quedando a cargo de él. Atiende el comercio junto con su mujer, ¿sí? Vive de eso. Comercio más o menos, o sea, vive muy bien.
Vive bien, bien. No, en Argentina nadie. Va, sí, algunos viven muy bien, pero el resto tratamos de vivir bien, o como se pueda. ¿Qué se imaginan de esta persona? ¿Cómo se levanta esta persona? ¿Suena el despertador? ¿Se levanta de una? No, probablemente Tiene no. claro, da la sensación que lo siente como un pesar, ¿no es cierto? Probablemente sienta como un pensar, como no voy a disfrutar de este día, aunque vimos que justo dentro de depresión no está tan elevada la falta de empuje, con lo cual alguito de energía hay, pero le cuesta. ¿Y qué más vimos? ¿Qué otra cosa seguramente aparece ya desde temprano? Bueno, esto de hacerse Ansiedad. cargo de su familiar también. ¿Qué No, decía Marcelo? yo veo que por ahí como que si no estaba capacitado, no tenía recursos como para poder llevar una carga adelante o una responsabilidad. Totalmente. Totalmente. ¿Y Mercedes qué dijiste? Ansiedad, la preocupación. La preocupación se levanta y probablemente rápidamente, si bien la ansiedad vieron que va acumulándose a lo largo del día, probablemente ya empieza, uy, que no sé, que la plata, que los proveedores, ¿no? Claro, con un estrés constante, ¿no? Parecería. Como con algo de estrés, como Pero con algo. acostumbrado. Anda mal, pero acostumbrado. Anda mal pero acostumbrado, entonces más o menos eso le permite, ¿sabemos que sale de la cama? Sí. Si no, F estaría mucho más alta y K mucho más baja. La cronicidad es la adaptación que hago a mi sintomatología. Eso es cronicidad. Una película muy buena, se llama El Aviador, con este pibe que es muy lindo, Caprio. con Leonardo DiCaprio y una bestia. No sé por qué digo muy lindo, porque es una bestia actuando, pero muestra muy bien lo que es, sobre todo si tenés recursos económicos, por ejemplo, cómo podés terminar viviendo durante años, ¿sí? Con fobia social o con ataques de pánico encerrado en un cuarto, ¿no? Haces que tu vida siga transcurriendo como si nada, más o menos como si nada, ¿sí? Con esa cronificación. Bien, vamos con lo que sigue. Entonces, más o menos sabemos que se va a levantar. Muy buena, Marcelo. Se va a levantar ya medio preocupado y bajoneado, ¿no? Sintiendo que no disfruta de las cosas. ¿Qué más? Desayuna con su familia, tiene un hijo también. Se lo imaginan charlatán, no charlatán, eh, algo así. No, ¿no? Más bien quedado, callado. Socialmente no es activo. Yo lo imagino así, profe. Callado, reservado, metido para adentro. Probablemente abstraído en sus preocupaciones. Ujú. Acá tenemos algo que se llama marital distress, ¿sí? O sea, problemática marital, ¿sí? Desaveniencia conyugal. Con la mujer dice que se lleva bien, con lo cual más o menos eso está a salvo. En las escalas de contenido podemos decir que todos estos componentes que dan cuenta del enojo no están, no pareciera ser tan irritable, ¿sí? Aunque fíjense que la única de enojo que se eleva un poquitito, ¿sí? Es justamente la que da cuenta más que nada de la irritabilidad, pero no mucho. Así que entendemos que probablemente no se irrite mucho, pero más bien reservado. Ok, tiene buena relación con la mujer, se van a trabajar juntos, ¿sí? Llega y trabaja en un comercio. ¿Qué se imaginan que hace en el comercio? Entra un cliente, Bueno, ahí decía Tiene que que cambiar el chip evitaba, y ser simpático y exponer todo lo que siente, poniendo una sonrisa y tratando bien a la gente y haciendo un chiste ok, y eso es el doble esfuerzo. doble esfuerzo por... ¿Brenda? no, ¿Qué dice? que había notado que usted había dicho que evitaba lo social, era Totalmente. distante. Entonces yo me preguntaba, ¿estará a cargo de los clientes? ¿Los atiende él o se encarga más de la parte de, bueno, me voy atrás, me pongo en el cuarto? Muy bien. Me lo imagino atrás más del mostrador, no encarando al cliente, tal cual. De todos modos, está Totalmente. bueno lo que decía Ale, que capaz que trata de ponerle la mejor onda posible, aunque le cuesta mucho, porque no disfruta de las cosas, porque no siente las ganas. ¿Sí? Muy bien. Tiene energía, pero no siente las ganas de. Ok.
¿sí? Probablemente la mujer sea la que encare. Si encara un cliente, el cliente no compra, ¿qué se imaginan que pasa? Lo putea al cliente, este es un pelotudo. No. No, se deprime más, ¿no? Está pesimista, digamos. Cierto No sé si, pesimismo, con claro. lo cual, hoy es de estos días que no vamos a vender nada. ¿Qué más? Frustración. Sí, por ahí de esas personas que ya llega un punto que le da lo mismo, porque es como que esa cronicidad hace que ya no sienta o si Pero tenés siente otros se... indicadores. Ale, si me dejás, pensá en términos de lo que el MMPI-2 te permite de caminar con los zapatos de ese paciente. Pensalo desde ahí, no desde vos con las integraciones que haces en tu cabeza, que están muy bien, sino desde lo que sí tenés en el MMPI-2. Yo me lo imagino así. Claro, ya sé que a te lo ese imaginas, por eso, fíjate qué te dice el MMPI. A Una ver, preocupación, está No, desmotivado. está desmotivado, se va al paciente, no compra, más bajón, ¿y qué más sabemos de él? Elevada, baja autoestima, ¿cómo lo piensa? ¿Piensa que el otro es un boludo? ¿Piensa que el otro me viene a cagar? ¿Piensa que...? No. Que él no está haciendo bien su trabajo, quizás. Exactamente. ¿Sí? El perfil 2780 es el perfil típico de personas con mucha vergüenza respecto a sí mismo. Un poco de Shame en desesperanza. inglés. Shame en inglés. Claro que Shame. no está a la No altura, estoy ¿no? mal. Exactamente. Muy bien. Vuelve a la casa, ¿se imaginan yéndose a juntar con amigos? No, No. no. Vida social muy acotada, introvertido, tímido, evitación social, muy evitativo. Eso es parte también, piensen en, tengo que ir al trabajo, la responsabilidad, ver cómo puedo zafarla, ¿no? ¿Cómo puedo evitar esta responsabilidad social? Ok, Y aumenta la ansiedad y por ende la depresión, porque tal van cual. de la mano también. Y nos imaginamos que probablemente tenga algunas dificultades cuando se va a dormir y se quede Rumiando. rumiando las preocupaciones. Excelente. Bien, eso no es completamente la vida de comerciante, pero probablemente parte de esto le pase todos los días. ¿Sí? Bien, profe. ¡Wow! ¡Qué fuerza que tiene para sostener su trabajo todos los días! ¡Qué conmovedor que es encontrarnos con personas que viven así y sostienen su cotidianidad! ¡Qué conmovedor! No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me acuerdo y ya me emociona. ¿Sí? Realmente, realmente. ¿Y cuánta gente vive así, no, profe? Ahora es Con terrible. mucho menos de eso yo Conozco un abandonaría muchas montón de cosas. personas. Ujú, ujú. Qué ¿Cómo fuerza. generan esos recursos adaptativos, ¿no? Para poder sobrellevar eso todos los días. Sí. Totalmente. Qué valiosos esos recursos. Y qué difícil entender cómo alguien, qué pasó antes, digo, para que alguien termine sintiéndose así. ¿Sí? Ahí hay otro autor, pero esto ya es para otro curso del MP2 mucho más avanzado que se llama Caldwell, que es hermoso lo que hizo, porque describió, si bien no tenía tanta claridad, yo sí lo leo en clave de teorías actuales de apego, y plantea que el perfil 2780 es un perfil típicamente de padres muy narcisistas, preocupados por sí mismos, que no tuvieron, esos chicos no tuvieron oportunidad de sentir validados sus sentimientos. Entonces sienten que ellos están mal en lo que sienten que está mal lo que les pasa, ¿sí? Y realmente están buscando algún tipo de reconocimiento, pero como ese reconocimiento muchas veces no se logró, terminan evitando cualquier posibilidad de sobresalir, resaltar, hacer bien las cosas, etc. ¿Sí? Y ahí tenemos un entendimiento de qué pasó en la infancia de comerciante. ¿Sí? Pero eso es para otro curso. Con lo que ya habíamos visto hasta recién, con cómo es un día cotidiano de él, ya se imaginan el diagnóstico posible, pero para eso ustedes van a tener que agregar también la información proveniente de un recortecito de entrevista que es muy sencillo y es muy claro, porque es tipo toda la sintomatología que aparece en la entrevista, que lo tienen subido ya, ¿no? En los desafíos de aprendizaje, porque van a Sí, tener que sí. un informe, no sé cómo siguen ahora, los dejo con Nicole, pero de alguna manera lo que hicimos recién fue decir, en términos afectivos,
¿sí? Si tuviéramos que armar el cuadrito en base a lo que trabajamos recién, ¿sí? De comerciante, ¿sí? Dijimos, espérame un segundo, ahí les paso. ¿Sí? A ver, vamos de vuelta. En términos afectivos, inestabilidad emocional, malestar, depresión, ¿sí? En términos afectivo-emocional, ansiedad. En términos cognitivos, indecisión, ¿sí? Preocupación constante, esto es bien cognitivo, la ansiedad psicológica, el componente psicológico de la ansiedad, que es la preocupación constante, ¿sí? Obsesión, es decir, la rumiación como aspecto cognitivo. En términos sociales y de la autopercepción, falta de confianza, baja autoestima, ¿sí? En términos cognitivos, hay sentimientos de desesperanza. La desesperanza, según Beck, es cognitiva también, ¿sí? Aparece en términos sociales, introvertido, tímido, ¿sí? Después veíamos que agregábamos desde las escalas suplementarias, ¿sí? Falta de atención, dificultades en la atención, en la concentración, evitación de responsabilidades y evitación social, ¿sí? Eh, ¿Qué más? En las de contenidos dijimos más o menos lo mismo, que la parte más depre de él venía sobre todo por esta, ¿sí? Por depresión 2 que era disforia, no tanto por la falta de empuje, no tanto por la anedonia. Dijimos también que había mucha más marcada introversión, la timidez no tanto, la introversión y la evitación social son los aspectos sobresalientes del ámbito social, ¿sí? También veíamos acá la baja autoestima en términos de dudas sobre lo que es, sobre si es bueno, sobre si es querible. ¿Sí? Ok. Eso tiene que ver con la... Más o menos ese es el cuadrito que hacemos, que después lo van a tener que agregar la parte de entrevista que ahora siguen con Nicole en cómo es el próximo paso con esto. Nicole, te dejo a vos. Sí, sí, ahora la idea es con el caso comerciante hacer el cuadro, como también habíamos hecho con el caso Graciela, y de una vez que ya tengamos identificados todos cada uno de los indicadores psicológicos, como dijo Ernesto, que ya los mencionó perfecto, los van a poder acomodar en el cuadrito. Ahora yo cualquier cosa les paso bien cómo lo vamos a ver, pero ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? En la clase pasada les había mencionado que tenían por un lado las áreas cognitiva, afectiva, social, desarrollo, autoconcepto, sexualidad y otros, que lo habíamos anotado, y después van a tener varias columnitas, una con la entrevista, que ahí en el caso, sí, en el caso comerciante lo tienen como historia clínica, tienen como una parte de la entrevista, tienen motivo de consulta, se mencionan un par de características de él, menciona que está medicado también en un momento. Bueno, distintas cosas para que ustedes tomen en cuenta. Después van a tener una columna de escalas básicas que va a ser, en este caso, no la escala individual, como bien dijo Ernesto, sino la combinación, que ya ahí bien la pudieron ver. Todo esto que él mencionó, digamos, para ir categorizándolo en distintos aspectos, para que ustedes puedan identificar de qué área es cada cosa. Después van a tener otra columna de escalas suplementarias, otra de escalas de contenido y otras de escalas de componente de contenido. Y de ahí, como hicieron en el caso Graciela, lo mismo con el MMPI de comerciante para poder identificar cada uno de los aspectos psicológicos. Y el martes que viene lo que vamos a hacer es ver el cuadro. Así el otro paso sería hacer el informe, como también hicieron con Graciela, ya que ese mismo día lo que vamos a hacer, además de ver validez mental, de los, de los cuadros del DCM. Así después de hacer en el informe un diagnóstico presuntivo, podría decir. Que bueno, igual a varias cosas ya se estuvieron hablando hoy. A Ernesto les lo diagnóstico. Ahora, cuando el martes